Hola a todos. Vamos a resolver este sistema por tres métodos: por reducción, por igualación y por sustitución. El primer paso va a ser trabajar con la primera ecuación y quitar los denominadores para que se nos quede en una expresión del modo ax más bi igual a c. Bien, en este caso podemos considerar que debajo de estos términos tenemos un 1. El mínimo común múltiplo de los denominadores es 3. 3 entre 3 a 1 por x, 3 entre 1 a 3 por 2y, 6y, 3 entre 1 a 3 por menos 10, menos 30. Una vez tenemos todos y cada uno de los sumandos y restandos de ambos lados del igual con el mismo denominador, podemos quitar los denominadores, ¿bien? Y nos quedamos con esta ecuación ordenada de forma, como hemos dicho, que tenemos un numerito por x más un numerito por y término independiente. Y esta primera ecuación, pues, la colocamos en nuestro sistema. Vamos ahora a trabajar con la segunda ecuación del sistema, en la que aparece un denominador que es el 2. Podemos considerar que debajo de estos términos tenemos un 1 y el mínimo común múltiplo de estos denominadores es 2. También podríamos quitar el denominador de otra manera, pero me parece que la forma más mecánica quizá o más sencilla es poner el mismo denominador a todos y cada uno de los términos que hay a ambos lados del igual. Bien, entonces vamos a ajustar los numeradores. 2 entre 1 a 2 por 3x, 6x. 2 entre 2 a 1 por y menos 4, y menos 4. Y 2 entre 1 a 2 por 17, pues 34. Y aquí es muy importante darnos cuenta que delante de esta fracción hay un menos. Por lo tanto, si lo que queremos es quitar los denominadores, es importante mantener este menos delante de todo el numerador. Por lo tanto, este menos afectará a la y afectará al menos 4. Entonces, 6x menos y más 4 igual a 34. Y ahora 6x menos y igual a 34 menos 4, y por lo tanto tenemos una segunda ecuación que es 6x menos y igual a 30, y la vamos a colocar aquí. Y ahora ya tenemos nuestro sistema colocado de la manera habitual, que es por un lado las x, también en esta segunda ecuación, las y's, y por otro lado el término independiente. Bien, entonces ya tenemos con el modelo habitual de trabajar con un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y lineal, ¿vale? Ahora vamos a aplicar, en este caso vamos a empezar aplicando el método de reducción. Ponemos la primera ecuación, ponemos la segunda ecuación, bien, y en este caso vemos que la x en la primera ecuación está multiplicado por 1 y en la segunda por 6. Por lo tanto, si la sumamos, no se nos va la x. La y está multiplicada por menos 6 en la primera ecuación y por menos 1 en la segunda ecuación, con lo cual si la sumamos tampoco se nos van las y's. Necesitamos multiplicar a una ecuación o a las dos, en este caso solamente a una de ellas hace falta, por un número para que podamos tener coeficientes opuestos, uno positivo y otro negativo, en la misma incógnita. Bien, pues en este caso, como en esta segunda ecuación tenemos 6x y aquí tenemos una x, vamos a multiplicar a la primera ecuación por menos 6. A ambos lados del igual por menos 6. Y entonces vamos a obtener menos 6x más 36y igual a 180, que si lo sumamos ya a la segunda ecuación, efectivamente se nos van los términos con x. Y ya hemos conseguido eliminar una de las incógnitas y nos queda una única incógnita que al despejarla nos sale que y es igual a 6. Podemos hacer otra reducción para terminar de resolver este sistema, o también podemos decir, bueno, como la y sabemos ya que es igual a 6, voy a hacer una sustitución en una cualquiera de las ecuaciones. Y en este caso, pues lo he hecho en la primera. Es decir, si la y es igual a 6, sustituimos la y por 6 y nos queda x menos 6 por 6 igual a menos 30,
¿vale? Y por lo tanto, x menos 36 igual a menos 30 y x es igual a menos 30 más 36. Y efectivamente, la x es igual a 6. Esto en cuanto al método de reducción. Podríamos haber eliminado primero la x y después la y, o primero la y y después la x. Bien, se podría haber hecho la reducción con cualquiera de las dos incógnitas. Bueno, pues vamos a trabajar el método de sustitución. Los primeros pasos son los mismos. Cogemos la primera ecuación, quitamos los denominadores y la tenemos de esta forma: algo con x más algo con y, un numerito, cuando digo algo es un numerito, igual a otro número, ¿vale? Con la segunda ecuación hacemos exactamente lo mismo y obtenemos esta otra ecuación con el mismo formato. Cuando hablamos de A', B' y C', lo que estamos diciendo es que son números distintos de A, B y C, o pueden alguno coincidir. ¿Bien? Vale, pues entonces ya tenemos el sistema escrito de esta manera y repito que vamos a hacer sustitución. Sustitución está relacionado con sustituir, ¿verdad? Bien, vamos a despejar una de las incógnitas en una de las ecuaciones. Podríamos haber despejado también la x en la segunda ecuación o podríamos haber despejado la y en cualquiera de las dos ecuaciones. Yo he despejado la x porque es verdad que cuando uno va a resolver un sistema también es importante observarlo y ver qué pasos son más sencillos dentro del método que me están pidiendo. Bien, despejar esta x es más fácil que despejar la y en esta primera ecuación. Bien, entonces despejamos la x y como vamos a sustituir, vamos a la segunda ecuación, que es 6x menos y igual a 30, y donde pone x voy a sustituir por lo que previamente he despejado, que es la x. Y entonces ya operamos 6 por menos 30, 6 por 6y, y ya mantenemos el resto de la ecuación. Operamos las y's por un lado, los términos que no tienen y por otro lado, y obtenemos que la y es igual a 6. En este método podríamos hacer el cálculo de la x de la misma manera, despejando la y sustituyéndola, o sabiendo que la y es igual a 6, podemos ir a una cualquiera de las dos ecuaciones y decir, vale, esta es mi ecuación, donde pone y voy a poner 6, y efectivamente x menos 36 igual a menos 30, x es igual a menos 30 más 36 y la x es igual a 6. Importante observación voy a hacer. Si queremos comprobar estas dos soluciones, si queremos comprobar si el sistema está bien resuelto, tenemos que comprobar que la x es igual a 6 y que la y es igual a 6 en el sistema original, en las ecuaciones originales. No vale hacerlo cuando ya hemos hecho algún paso. No, lo que queremos saber es si estas soluciones lo son efectivamente del sistema inicial, sin tocar nada, ¿bien? Del sistema del enunciado, podríamos decir. Vale, y por último, vamos a resolver por el método de igualación. Los primeros pasos serían iguales, cogeríamos la primera ecuación, la simplificaríamos, cogeríamos la segunda ecuación, la simplificaríamos, ¿vale? Y nos pondríamos a resolver este sistema ya con todas las x con todas las x, todas las y's con todas las y's y los términos que no tienen x ni y juntos. Es más sencillo trabajar con los términos que no tienen x e y ya operados entre sí. Es decir, tener simplemente los términos con la x juntos, los términos con la y juntos y todos los números juntos, bien, operados juntos, todos los números que no tienen ninguna de las incógnitas. Bueno, y entonces ahora aplicamos el método de igualación. Igualación está relacionado con igualar. Vamos a despejar una incógnita en una de las ecuaciones y vamos a despejar esta misma incógnita en la segunda ecuación. Bien, si tengo 6x
igual a 30 más i, si yo divido a los dos lados de la ecuación entre 6, este 6 y este 6 se me va, y al final es como decir que el 6 pasa dividiendo al otro lado. Esta x y esta x son la misma, porque el principio de un sistema es que la x de una ecuación tiene que valer lo mismo que la x de la otra ecuación, y la y de una ecuación es la misma que la y de la otra ecuación. ¿Bien? Entonces ahora lo que hacemos es, si hemos dicho que esta x y esta x tienen que ser iguales, menos 30 más 6i tiene que ser igual que 30 más i partido por 6. ¿Bien? Es decir, esto que estoy subrayando ahora mismo con amarillo. Bien, igualamos las dos x. En este caso, como uno de los lados de la igualdad tiene un 6, pues en el denominador pues sería como poner mínimo común múltiplo de los denominadores, o como decir que a esta fracción la divido y la multiplico por 6 para poder quitar los denominadores. Bien, entonces, bueno, pues aquí tenemos esta operación, 6 por el numerador dividido entre 6, y si ahora quitamos los denominadores nos queda 6 por menos 30 y 6 por 6i. Hemos eliminado una vez más una de las incógnitas, la x, seguimos operando con la y, y ahora resolvemos y tenemos que la y es igual a 6. Bien, pues estos son los tres métodos trabajados con un mismo sistema, y bueno, pues para saber resolver sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas, en este caso lineales, pues es necesario hacer unos cuantos sistemas y tener en cuenta pues muchos detalles, ¿no? Como son los signos, como son los denominadores y los pasos, los distintos pasos que es necesario dar.